¿Te ha sido muy difícil ponerte en la piel de la protagonista del libro? No mucho, porque siempre llevamos dentro un lobo y Rada es mi lobo, ¿no? Entonces no me ha sido muy difícil. Pero Rada tiene... es una mujer, pero tiene el cuerpo de un tío. No, tiene la mente de un tío. O la mente de un tío. Exactamente. Es una tía con mente de tío, porque si encima hubiera dicho que es una tía con mente de tía, yo creo que no me harías ni la entrevista. Entonces tenía que decir a los hombres que si somos mujeres con un coco como vosotros, de inteligentes, que estáis en tan grandes puestos de trabajo, pues esto me facilitaría un poco la venta de mi libro. ¿Te estás refiriendo a mí? Por ejemplo, es que donde voy a hacer entrevistas sois todo tíos. Es que yo digo, ¿me entrevistará alguna mujer? A ver si la Julia Otero me entrevista, porque ver, todos son Julia, hombres. por Dios. El Bonafuente, Julia. hombre, todos son tíos. Quiero ir al Bonafuente también, te lo aviso, para ver a ver si cuadra. Andreu, yo creo que tiene una Pídeselo entrevista. tú, Yo creo que pídeselo. tiene una entrevista bien. Bueno, encima los hombres dicen que estás buena. ¿Ah, sí? Vamos, cuando digo que estás buena me estoy refiriendo a la protagonista del libro este que tú has escrito. Sí, es verdad. Está buena, ¿no? Dicen que sí, que estoy ¿Pero buena. no te echan piropos por la calle? Sí, sí que me echan. Pero ya sabes que ahora últimamente la gente, los piropos que echan los hombres son muy patéticos, ¿no? Yo creo que es que hay pocos hombres. Sí, está Y todo... los pocos que hay están ciegos. Sí, o estáis casados, ¿sabes? Ese también que es esto es una desventaja para nosotras. ¿Y el meollo de la cuestión cuál es? Pues no veas, hay movida, ¿eh? Rada tiene una movida impresionante. El meollo de la cuestión son 15 relatos donde la protagonista tiene muchas cosas en común con las mujeres, ¿no? Donde nos podemos sentir reflejadas y encontrarnos todas en un punto de mira de intentar encontrar ese hombre perfecto, ¿no? Ese príncipe, ¿no? Y que las cosas están tan mal y tan difíciles, pues que ella va conociendo hombres y, bueno, se va encontrando que no existe el príncipe azul, ¿no? Y en uno encuentra y es un robot, ¿no? O sea, que ella es consciente de que el futuro está en juego. Está en juego, sí. En juego y jodido, con perdón de la palabra. Lo que más me gusta es que dice, solo si te diviertes aprendes. Pues sí. Si no te aburres. Sí, es cierto. Por mi trayectoria profesional me he dado cuenta, y a mí me gusta muchísimo comunicar y me queda mucho todavía por ello, ¿no? Ahora que he encontrado en la escritura otra forma de divertirme, pienso que soy feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, en toda mi trayectoria he hecho cosas que no me han gustado, que he tenido que hacerlas porque tenía que ganar dinero, he sido dependienta, he trabajado en comunicación, he hecho cosas que no me convencían mucho, ¿no? De relaciones públicas, de manager, etcétera, etcétera. Y cuando he llegado verdaderamente a lo que sí me siento satisfecha y realizada, que es escribir, es como un juego para mí. Por eso Rada dice tantas barbaridades. Esa herramienta mía, personal, donde yo la puedo llevar a todos los caminos, a todos los sitios, donde puedo callejear con ella, decir palabrotas, hacer lo que me dé verdaderamente la gana, pues eso me ha hecho disfrutar de cada relato. He llorado de la risa escribiendo, ¿no? Pero Rada no es Yolanda Felice. Entonces, y otra cosa, el Punxet, Eduard Punxet, que para mí es un tío fantástico, un señor encantador. Te anda buscando que le hagan entrevistas a él, no querrás que te haga una entrevista a él. No, sino él es el que siempre dice que hay que jugar para divertirse. Y también lo dice mucho Paulo Coelho, que ya sabes que te ha inspirado que bastante. me ha firmado. Bueno, ¿y por qué dices que este libro es una bomba? Bueno, yo creo que es una bomba de relojería, porque los 15 relatos, supongo que ya te los has leído, yo creo que es una explosión, ¿no? Hay mucho mío a nivel laboral, donde yo, pues, como te he comentado, he sido manager y he conocido muchísimo el mundo de los famosos, de la superficialidad, dónde me ha llegado a llevar, ¿no? Y entonces es una bomba porque hay nombres, no hay nombres de quiénes son, pero sí que son algunos personajes totalmente ciertos, ¿no? O sea, auténticos. Si ellos le dieran el libro se verán perfectamente identificados, sí, ¿no? Sí. Bueno, el libro se llama Caminos de la seducción y los caminos de la seducción tienen atajos también. Yo creo que sí. Es decir, lo normal sería conocerte, ir a bailar, tomar unas copas, cenar y luego acabar en la cama. ¿Dónde existe? Pero luego, al final, es en la cama. Bueno, ahora te cogen de la mano y te llevan directamente a la cama, sí, ¿no? exacto. Estos son los atajos. Y tiene el camino de la seducción, tiene atajos también. Sí, tiene atajos, sí. Qué tíos, qué poco, ¿no? Qué poco románticos, sí, ¿no? No sé, hay tantos hombres que la variedad, mira, esto es lo que hay.
¿Y trabajaste también en Crónicas Marcianas? ¿Te aportó experiencia? Mucha experiencia. Me abrieron las puertas, hice un casting de 1.500 personas y Javier Sardá pues, me eligió a mí. Y estuve una temporada y bueno, algo aprendí, por supuesto. Y también me sirvió sobre todo muchísimo para abrir otra puerta que fue verdaderamente lo que me interesaba, que era escribir. Porque ahí conocí en ese particular sitio, ¿no? En ese plató, conocí a mucha gente que después pude hacer trabajos que verdaderamente me aportaron mucho más que estar en Crónicas. Pero Crónicas me abrió una puerta total para saber que la comunicación era lo mío, ¿no? ¿Y en ningún sitio te dijeron, en ningún momento te dijeron, si quieres fama, pasa por la cama? No. Pero te lo insinúan. Lo único que eso solo se lo dicen a gente que a lo mejor que no tiene carácter. Yo tengo un carácter muy duro. Soy tremendamente borde, ¿no? Entonces, cuando alguien ya ve la energía que tú tienes, no se atreven mucho a decirte esto, pero no dudes que no me lo hayan maquillado. Dejado caer. Bueno, o sea, que tú no eres de las que si te dan una torta pones el otro lado. Si no, puedes le devuelves una patada. Yo si me dan una torta le meto una patada en los huevos a así, alguien. directamente. Sí, directamente. Así, ya, sí, ahora sí, ya me caes mejor. Sí. Ahora ya me caes mejor. ¿Sabes que mi padre era taxista? ¿Sí? Sí. Tenemos muchas cosas en común. Sí, sí, había sido taxista durante muchos años aquí en Barcelona. ¿Y cuánto hace que lo dejó? Pues lo dejó, él murió cuando yo tenía 7 años, entonces hace muchos años, entonces, como unos 30 y pico así. Este fue compañero mío. Pero seguro, además estaba en los talleres del Brilla, no sé si te sonará en Barcelona. Pues le llamaban el Canario, era un tío muy conocido, sí, porque era un guerrero de estos que había trabajado en muchos sitios. Que hace tanto tiempo, pero seguro que me acuerdo. Sí, sí, luego terminó como empresario, imagínate, hizo muchos caminos en su vida y al final fue empresario. Murió cuando yo tenía 7 años, sí. Bueno. ¿Y por qué dices que eso de la cultura, esas cosas de pijos? Bueno, porque ellos no se lo tienen que currar como los demás, ¿no? Yo pienso que cuando una persona tiene facilidad para entrar en una universidad, cuando tiene una familia pues, que le respalda a nivel económico, cuando tiene una serie de circunstancias en su vida, no se lo tienen que currar tanto. Por ejemplo, les regalan hasta las carreras, ¿no? Algunos pijos, pienso, ¿no? Y hay otras personas que tenemos que currárnoslo más, ¿no? Que a lo mejor por nuestro carácter, nuestra manera de ser o porque económicamente tampoco tienes tanto dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajárselo más, ¿no? El pijo es más, tiene más caminos, ¿no? Y más billetes. Sí, más billetes, puede aprender inglés fácilmente, puede hacer muchas cosas más rápido. Pero tú te sientes como Alicia en el País de las Maravillas. Yo soy la hostia, soy fantástica. Tu recomendación es no te metas en historia que no puedas luego salir. También es cierto. ¿Pero alguna vez te has metido en donde no has sido capaz de salir? Sí, bueno, me he metido en unas cuantas, pero... ¿Y hasta dónde te ha llegado el fango? No mucho, porque no mucho porque soy muy creyente y entonces he salido rápido de ello. Pero sí, me he metido en bastantes problemas en mi adolescencia. Bueno, pero eso fue ayer. Sí, exacto. ¿Y actualmente perteneces a alguna banda callejera? ¿O? No, ahora ya no. Ahora estoy muy tranquila escribiendo en casa. ¿Ya dejaste el tabaco? Sí, dejé todo, sí, hasta el tabaco lo dejé. ¿La droga también la conociste de primera mano? La conocí de primera mano, sí. Nunca estuve enganchada, tengo que decirlo porque todo el mundo me lo dice. Conozco muy bien el tema, además he estado trabajando de voluntaria en Proyecto Hombre, con lo cual conozco muy bien por qué los chavales acaban ahí, ¿no? Esta es la pena, ¿no? de cómo están los adolescentes, ¿no? Las pocas puertas que se les abre, ¿no? para poder hacer cosas, para poder sentirse realizados, ¿no? ¿Pero sacaste alguna experiencia positiva? Siempre se sacan cosas positivas, sí. No volver a caer nunca. ¿Por aquí no volver a pisar? No, jamás. En el libro utilizas un lenguaje muy barriero, ¿no? Muy del barrio, de banda, de grupos de gente y tal. ¿Cómo se gana la igualdad? Cuando eres valiente, como una leona, y cuando eres así te respeta todo el mundo, pero no con peleas ni con insultos, sino cuando verdaderamente eres honesta y fiel a tus amigos. Y eso, así, dices tú, así te respeta. Dice, nadie tiene ni puta idea de lo que es el amor. Sí. ¿Tú sí? Hombre. ¿Qué es? El amor es un sentimiento maravilloso, donde
una persona te respeta, tú le respetas. Pero si tú no has estado enamorada nunca. Sí, ¿eso lo dices tú? ¿Sí? Hombre, claro. Yo he estado 9 años casada y 14 con la misma persona. Imagínate. Claro, lo tuyo también es... Puedo hablar de amor, ¿eh? Bueno, y tú dices que eres carne de casting. Carne de casting. No, yo no, Rada. Bueno, Rada. el personaje que escribe... Hablamos siempre del personaje que escribe el libro. Exactamente. El personaje que escribe el libro se metería en Gran Hermano. Yolanda Feliceno, te lo aseguro. Bueno, en el libro vienes a decir que, en fin, que la vida son 2 días y que hay que aprovechar para hacer más el amor. Sí. El Porque sexo es importante. hacemos demasiadas guerras, ¿no? Sí, exactamente. El sexo es muy importante. Y también vengo a decir que los adolescentes se tendrían que pensar el ver tanto la tele y leer un poquito más, ¿no? Libros fáciles, como por ejemplo el mío, ¿no? Donde yo no les enseño nada, pero la tele les enseña menos. ¿Y por qué dices que la mujer es una reprimida? En algunos casos, ¿no? La mujer tiene un tabú por culpa vuestra de hace muchísimos años. No, si al final me va a dar la culpa, toda la culpa a mí. No, a ti no, justo, de verdad. No. Pero creo que la mujer siempre lleva un tabú, no puede hablar según de qué cosas, porque enseguida se la tacha y se la maldice de ser libre, ¿no? Entonces, por eso... Hombre, yo nada más que estoy de acuerdo en una cosa. Las mujeres, si la mujer va con muchos tíos, es una puta. Esto enseguida se tira. Y en cambio, si el tío va con muchas mujeres, es muy machote. ¿Ves? Fíjate. Esta es la diferencia. Pero vosotros tenéis que darle la vuelta. ¿Es verdad que vas a chuto? Sí, no, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Y a qué vas? Pues a bailar, joder. No es verdad. Ah, joder, sí. No, a bailar hoy. A ver, vamos a ver. ¿A qué vas? A cazar. A cazar. Rada, vale, ahora Rada sí. Le encanta cazar, le encanta. Ahora van a decir que soy, vamos. Bien, bien. ¿Y entre las mujeres habláis de lo tontos que somos los tíos? Muchísimo. Y de lo cabrones que sois también. También, ¿no? Sí, os ponemos verde. ¿Hay alguno que se lleve la papeleta número 1? Hay unos cuantos. ¿Con la papeleta de número 1? Pero número 1, además. ¿Y dices que te gustan los tíos con cuerpos tatuados? No, eso es Rada. Bueno, Rada. Ahí tienes al tatuado que pone respétame en sus partes, un poco encima, un poco más arriba de sus partes, y la pobre se muere de la risa, ¿no? Cuando lo ve todo tatuado. Él que es, no sé, que se siente tan bien, ¿no? Todo tatuado delante de ella, cuando ve una mujer como Dios manda, que se lo queda mirando, no se quiere ni siquiera desnudar, ¿no? Se acojona, ¿no? Fíjate, qué vergüenza, ¿para qué te tatúas si luego no lo quieres enseñar, ¿no? Pero luego se bajó el pantalón y tal. No servía para nada. Y ella solo hacía que reírse y llorar de la risa. Solamente por lo que ponía, respétame. Ahora me sentí un poco dolido porque dices que los argentinos son, en la cama creo que son unos tigres, vamos, son los amantes más locos. Mi camarero modelo peluquero, mi relato, ella no acaba con el argentino, se lo imagina, porque al final él acaba tirándose un peo, ¿sabes? Entonces, claro... Ahora sí que me lo creo. Entonces, claro, es que él le dice unas cosas bárbaras a ella, ¿sabes? Entonces ella dice, uy, yo con este no me acuesto. Bueno, ¿y por qué dejaste de fumar? ¿Por qué dejé de fumar? Bueno, dejé de fumar porque me sentaba fatal. Llegó un momento que, además, mi padre tenía asma y yo heredé casi todo lo malo, ¿eh? No me dejó mucha pasta, pero todo lo malo me lo dejó. Sí, me lo dejó para mí, pobre. Mi padre lo quiero muchísimo y me acuerdo mucho además de él. Y bueno, al tener asma yo lo heredé y entonces cuando fumo mucho, pues la verdad que me cargan mucho los pulmones y me sentaba mal, con lo cual dejé de fumar. Mejor. Sí. Así estás más guapa y además vas a estar guapa durante más años. Muchas gracias. ¿Y por qué dices que te consideras una cabrona en potencia? Yo creo que quien se lea quien se lea mi libro sabe que lo soy. Y además muchos amigos míos me lo dicen. O sea, sabe que lo soy, anda que lo estás a mí me llaman amigos y me dicen cabrona. Y digo, hostia, yo no entiendo esto, qué falta de respeto, ¿no? Joder. ¿Y con todos los tíos que has estado tanto por culo? Siempre. O sea, eso es lo primero que te gusta echar mano. Me encanta que me toquen el culo. Ah, ¿te gusta? Es que me gusta a mí. O sea, que encima es que te va la marcha. Me encanta que me toquen el culo, hijo. ¿Qué quieres? El culo, ¿eh? Háblanos de Paquito el chocolatero. Este es un tío muy importante, ¿eh? Mucho.
Sí, sí, bueno, pues Paquito Chocolatero es como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Ella se enamora a través de Facebook, es una pobre chica que no tiene dinero y solo puede encontrar a alguien que tiene muchísimo dinero a través de una red social, que es lo que se lleva ahora. Entonces, como ve cómo lo etiquetan, dónde se mueve Paquito Chocolatero, porque ahora va para aquí, va para allá, así que ella pues está alucinada y llega un momento que, como lo conoce por mediación de otro amigo, la invitan a una fiesta, ¿no? Y entonces cuando se encuentra verdaderamente cara a cara con Paquito Chocolatero le entra una descomposición, ¿no? Entonces la pobrecita lo pasa fatal y es como el cuento de la Cenicienta, os gustará muchísimo cómo acaba. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste libre? La primera vez que me sentí libre fue cuando dejé a mi ex marido. ¿Lo dejaste o te dejó? Lo dejé yo. ¿Te costó tomar también mucho la decisión? Sí. ¿Y tienes dependencia sexual? No, ninguna. ¿Pero la tuviste? Jamás la he tenido, jamás además. Si no lo diría, ¿eh? Leyendo el libro al final no me quedó claro, ¿te tiraste o no te tiraste al psicólogo? No, en ¿No? Anita la Fantástica no, porque el psicólogo es un gran señor, un gran profesional que la para y le dice, perdona, pero es que ni se te ocurra lo que vas a hacer, ¿no? Es el único personaje de los 15 relatos que realmente lo he salvado, ¿no? Porque verdaderamente es un hombre honesto, ¿no? Que no se apiada de esa mujer superficial que solo lee Lola, ¿no? Y que al final ya sabes cómo acaba, trágicamente, ¿no? Por lo superficial que es, ¿no? Es el único personaje que he dejado que sea un hombre bueno. Tiene que haber uno y tenía que ser psicólogo. Yo no sé si será verdad el refrán ese que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Sí que es cierto. Es verdad, tanto tiene, hoy tanto en día vale. sí. Hoy en día sí, por desgracia. Conozco tantos casos que vienen a decirme que porque no tienen dinero las han dejado, están con otras mujeres, la ruina somos trae así, eso. de tontos, ¿eh? Qué fuerte. Me ha dejado porque no tengo, o sea, ir llorando cuando a lo mejor había una paliza que tiene 18 denuncias en la comisaría de postas, ¿eh? No te vayas fiando tampoco de lo que te digan los tíos, ¿eh? Que siempre no habrá ninguno que diga, no, lo hemos dejado, mi mujer es muy buena, pero no sé qué, yo tal, no. Todos dicen no, que su mujer es muy mala. Y las mujeres no son malas, son los tíos que no sirven para nada, ni para hacer sombra la mayoría de las veces. Jolines, qué bien. ¿Me tienes que explicar cuál es la diferencia? ¿Tienes un hijo o qué justo? Sí, dos. ¿Sí? ¿De qué edades tienes? Bueno, uno ¿Y piensan tiene- como tú o qué? No. Dime. Es que me tienes que ayudar a diferenciar entre un hijo de puta malo y un hijo de puta bueno. Ese es bueno. Que Ese tú lo también- tienes bien claro ese eso. personaje existe, también es ¿Sí? auténtico. Sí, ¿El bueno y el malo? sí. Existe sí, existen los dos. Bueno, es un relato que creo que ironizo muchísimo, ¿no? Lo que es un hombre, ¿no? El típico hombre con corbata, correcto, políticamente correcto, ¿no? Que puede llegar a ser un hijo de la gran puta, con perdón, y luego un desastre de tío, desordenado por completo, que también puede ser un hijo de puta, pero en este caso sería más bueno, porque se le vería venir, ¿no? Entonces no soporto a los encorbatados, no por ti, que llevas corbata, sí. No es por ti, te lo aseguro. No me mires que se me está abriendo la navaja en el bolsillo y no llevo. Pero tú sabes más o menos lo que quiero decir, ¿no? Perfectamente. Pues ya está. Los repeinados tan arreglados, con un trabajo serio, con una vida seria, y luego alucinarías detrás lo que llegan a hacer, ¿no? Y sin embargo el desordenado, el que se le ve venir, ¿no? El que es un desastre, para mí es hijo puta bueno, ¿no? Claro. No quiere decir que no deje de ser hijo puta, ¿no? ¿Y cuál es ¿Qué tu...? palabra? El relato es bueno. Bueno, porque no nos estamos refiriendo a las madres, estamos hablando... No, por supuesto. Bueno, ¿y cuál es tu rey del sol? Mi rey del sol todavía no ha llegado, pero tiene que ser un comunicador porque tiene que ser grande, tiene que ser muy grande y tiene que ser un gran maestro, ¿no? No sé si algún día llegará. ¿Alguna vez te has planteado ser madre? Sí, últimamente, pero si no viene el rey del sol no voy a ser madre soltera. Pero sabes lo que hay que hacer, ¿no? Para ser Sí, madre. sí, pero me gustaría tener al rey del sol, si no, no lo voy a hacer. Apáñate con sol y sombra. Tengo un perro que se llama Pepe y es un bulldog francés graciosísimo que bueno, lo achucho y le doy besitos. Bueno, ¿y tu objetivo es ser un día como Belén Esteban? No. ¿No? No, pobre Belén Esteban, pobre. Buena tía y no me da pena para nada, pero yo no quiero tener ese objetivo en la vida.
Y eso que gana mucho dinero. Pero eso te iba a decir, pero a ella mal no le va y tampoco no A mí tiene me va que- mucho peor, de Claro, verdad, por te lo eso. puedo asegurar. Claro. Bueno, ¿y estás felicitado a la gente ya por el libro? De momento ahí están, sí, me ¿Y van cuál es felicitando. la mejor felicitación, la que más te ha gustado de todas las que te han hecho? Bueno, me han dicho que lo que escribo es muy fácil de leer y eso me ha gustado. No, el libro tiene una lectura Me han felicitado rápida de esa porque lo manera, coges sí, y- me han dicho qué fácil ha sido leérmelo y cuánto me he llegado a reír, he llorado. con Además tu te voy a decir libro. una cosa, no tiene la gente que esperar al viernes para poner el Canal Plus. O sea, leyendo el libro se ponen a tono. Sí, es verdad. Porque Es claro, erótico relata, un poco, ¿eh? claro, un poco no, muy erótico. Además relata las cosas con una... He salido en Penthouse, en Sexologic, digo, ¿cuándo va a venir Vogue a hacerme una entrevista? Con lo mona Tendrá que que soy, venir, ¿eh? ¿no? Pues no hay manera. ¿Solo revistas porno o qué? ¿Qué está pasando? No entienden. No, que voy a salir en Woman también, ¿eh? También, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, poco a poco. Cuando la gente se lo vaya leyendo verán el mensaje y no todo es erotismo, porque hay mucha ficción y el sexo yo lo llevo de una manera tan salvaje que no existe. Toma. Bueno, y la editorial, ¿verdad que te dijo, esto va a ser un... Sí. Tengo que darle gracias a Miguel Ángel Matellanes, que es mi editor y el que ha creído en mí. Sí, sí. Él es el que ha realizado mi sueño. Bueno. Sí, sí. Y a Paulo Coelho también, ¿eh? ¿Tú eres capaz ahora de meterte en el personaje que ha escrito el libro? Es Un que, rato. escúchame, el otro día fui a la radio, me metí y no veas qué críticas. ¿Mala? Uf, malísimas. ¿Quién? Todo el mundo, porque esta tía como si me estuviera metiendo con todo Dios. Entonces me da miedo ser Rada. Dejemos a Rada ahí. Dejémosla ahí dentro. Esta gente ni ha leído el libro, ni tiene Claro, sentido del al no humor, leerse- ni tiene claro, sentido al del no humor, leérselo, me ni voy a ha la ido ra- a Sutton, ni ha ido a ningún lado, ni... Claro, pero al no leerse el libro, me meto en una radio, en Onda Cero, y además un programa por la noche, que no son horas, no son horas. Y empiezo a hablar como Rada, y bueno, el Facebook se explotaba. Esta tía, sacarla de ahí, ¿quién es? Pero qué maleducada, ¿cómo habla así a todos los oyentes? Claro, es Pues que... eso que no han visto como Rada la chupa, Pues- que si no, no vea. Escucha una cosa, Muy fuerte. ahí tienes tu cámara, Sí. dile a la gente que compre el libro, pero sobre todo dile los motivos Es que por los que lo deben comprar. No, dile por los motivos por los que lo deben comprar. Buenas Muy noches. bien. Buenas Tranquilízate, noches, tranquilízate. gracias, gracias. Chupóptero, gracias. Bueno, pues a mí me gustaría que comprara mi libro porque realmente hay muchísimo mensaje y sobre todo porque pienso que a través de Facebook, de Twitter y de las redes sociales estamos perdiendo un poco el tiempo y sobre todo no estamos leyendo, ¿no? Entonces me gustaría que os leyerais estos 15 relatos, estos 15 cuentos porque son cortos, muy divertidos, muy graciosos. Se habla mucho de sexo, se ironiza mucho con él, con la violencia también, con las drogas y creo que os lo podríais pasar verdaderamente bien, ¿no? Además de esto hay un proyecto, una escuela taller para chavales con problemas sociales y eso es lo que más me gustaría porque así podría tener trabajo, llevaría la comunicación de esa escuela taller especializada pues en sacar a los chavales de los problemas y donde se podría llegar por mediación del arte a que los chicos construyeran un poco lo que realmente quieren hacer más adelante. Ya estoy. Ya he dicho mucho, ¿no? Gracias, Justo Molinero, por traerme aquí. Te lo agradezco.